Hola. Bueno, hemos llegado a la cuarta clase de este curso. En esta clase y la que viene vamos a hablar sobre el sujeto histórico. Para nosotros, sujeto histórico es aquella clase o clases que empujan el proceso histórico hacia adelante, que inciden sobre el desarrollo de las fuerzas productivas, para hablar en términos de marxismo, al punto que las mismas hacen entrar en contradicción a las relaciones de producción y se pasa de una etapa histórica a otra. En la antigüedad, el sujeto histórico coincidía con lo que podemos llamar el sujeto dominante o el sujeto que manejaba la organización social, que decidía. Este sujeto dominante debemos considerarlo como sujeto histórico porque es debido a sus acciones que el proceso histórico se desarrolla. Las clases subalternas, las clases dominadas, estaban tan sujetas a la dominación, los esclavos, los siervos, que rara vez explotaban en insubordinaciones, en sublevaciones contra la dominación, y sostenían estos levantamientos por muy poco tiempo. Además de que no tenían ningún proyecto alternativo, ¿no? Era simplemente una rebelión frente a la situación de injusticia y tratando de independizarse definitivamente, ¿no? No de plantear un nuevo tipo de sociedad. Por lo tanto, no eran en este sentido, no pueden considerarse sujeto histórico esas clases. En cambio, los señores, los amos, los propietarios, sí deben considerarse como el sujeto histórico de este momento, en la antigüedad. Estamos hablando de la edad del modo de producción agrícola, que a su vez lo subdividimos entre el asiático, el esclavista y el feudal. En todo esta gran edad, este periodo histórico, el sujeto histórico es el sujeto dominante porque es justamente, son estos amos, estos señores, estos déspotas, los que hacen avanzar las fuerzas productivas a partir de la competencia entre sí, la competencia guerrera. Es la guerra la que desarrolla las fuerzas productivas, las invenciones, que no son muchas realmente en la etapa, en esta edad antigua. El desarrollo de las fuerzas productivas no es sustancial, pero el poco desarrollo que hay lo generan estos sectores en su competencia entre sí, digamos, ¿no? Ahora, en el capitalismo no es así. En el capitalismo, por primera vez en la historia, las clases subalternas, los dominados, o más propiamente dicho en este sentido, los explotados, son el sujeto histórico revolucionario. Y son justamente revolucionarios porque son el sujeto dominado, el que se tiene que liberar de las cadenas y con ello liberar a toda la sociedad con un proyecto propio. Entonces,
Aquí por primera vez el sujeto histórico es el sujeto explotado, dominado. En términos marxistas se define, esto es conocido, como la clase obrera, la clase obrera. Pero, ¿qué es clase obrera para el marxismo? La clase obrera para el marxismo no es una cosa, una sustancia, o ni siquiera es un grupo de personas determinado con ciertas características. ¿No? La clase obrera es lo que resulta de la relación dialéctica entre el capital y el trabajo, y la forma que se expresa el trabajo en su insubordinación frente al capital. Esto es clase obrera. Por eso, para nosotros, la clase obrera durante el capitalismo se va a expresar en diversas formas que no son exactamente el obrero propiamente dicho de la masa del trabajador industrial, de trabajo horario y de salario. No, en principio, en el primer capitalismo, por ejemplo, el capitalismo mercantil, ese que dijimos que se extiende desde el 1300 hasta fines del siglo XIX, es decir, fines del 1800, ese capitalismo tiene como sujeto histórico a la clase obrera, pero la clase obrera allí se expresa desde el principio como una protoclase obrera, una clase obrera que está expresada por los campesinos, por los movimientos campesinos de sublevación contra los nobles y los burgueses, en las distintas expresiones de estas sublevaciones. Son sublevaciones que tienen una ideología compleja, una ideología extraña, una ideología que mezcla el cristianismo con el comunismo, con las ideas comunistas. Son ideologías heréticas para esa época. Esta es la primera expresión de lo que es clase obrera. Es una primera expresión. Después tenemos en el mismo periodo, en este mismo primer periodo del capitalismo, una expresión de lo que después terminaría siendo clase obrera, concretamente en los pobres de las ciudades, los el artesanado, pero más que nada los sectores más pobres de las ciudades, que son los que realizan los levantamientos que van de fines del 1500 hasta la Revolución Francesa, que son los levantamientos que producen lo que después se conoció como revoluciones burguesas, que en realidad tienen su inicio en estos levantamientos populares de los citoyens, de los sans-culottes franceses, de la soldadesca del ejército de Cromwell en Inglaterra, y que generan estas revoluciones que terminan siendo cooptadas por la burguesía, pero tienen su inicio en estos levantamientos, ya sea la revolución holandesa de fines de 1500, la inglesa de 1648 en adelante, y la francesa de 1789, ¿no? Estos también son, en algún sentido, clase obrera, que se levanta y que después es traicionada, cooptada, dirigida por la burguesía, pero que genera estos movimientos que impulsan el desarrollo de las fuerzas productivas y las contradicciones con las relaciones de producción. Y finalmente, en el primer capitalismo, el capitalismo mercantil, que estamos hablando, también hay una tercera y final expresión de la clase obrera, que es cuando la clase obrera empieza a constituirse con su forma más moderna, digamos, ¿no? Esta es la clase obrera de las épocas de Marx y de Engels. Es decir, una clase obrera que ya va adquiriendo su propia ideología, el marxismo, ¿no? Es la clase obrera de los levantamientos populares
del artesanado principalmente, pero también de una primera clase obrera manufacturera e incluso industrial, que se desarrolla en Europa y que genera los más conocidos levantamientos de estos son el de 1830, el de 1848 y finalmente el gran hito histórico de la Comuna de París de 1871, ¿no? Esta es ya la finalización del primer capitalismo y acá se termina de constituir la clase obrera como sujeto histórico revolucionario. Y lo que podemos apreciar es que toda la estrategia de esta clase obrera en este primer periodo o primera etapa del capitalismo, que es la de la acumulación original y el capitalismo mercantil, hasta fines del siglo XIX, es una estrategia muy singular en la cual la dinámica de la revolución es a partir de una o varias insurrecciones simultáneas, pero que tienen una vocación universal, es decir, no se hacen exclusivamente para transformar lo local, sino para transformar el todo, para transformar todo el mundo. Tanto los movimientos campesinos como los movimientos del siglo XIX y la Comuna de París en particular, no son para transformar el ámbito campesino en el que se daban o la ciudad de París en particular. No, se dan autoconcibiéndose como movimientos que a partir de los cuales se va a iniciar un reguero revolucionario que va a contagiar a toda la humanidad, a todo el mundo. Esta es la primera estrategia, la primera forma, y por eso es que Marx y Engels le dan este sentido a la organización de la Primera Internacional en la que se vieron envueltos, este sentido de centro organizador de una revolución mundial, digamos, ¿no? En segundo lugar, en el capitalismo, en el que dijimos la clase obrera es el sujeto histórico y revolucionario, vamos a tener lo que ya vimos en la clase pasada, vimos las etapas del capitalismo y vimos que la segunda era la etapa del imperialismo, la etapa del capitalismo monopolista de Estado. En esta etapa, el sujeto histórico clase obrera se va a manifestar de distintas formas también. Pero aquí sí aparece ya lo que llamamos clase obrera propiamente dicha, es decir, la clase obrera industrial, manufacturera, la clase obrera de la pequeña y gran industria que trabaja en horarios, que es explotada con bajos salarios. El trabajador clásico, digamos, aparece aquí como clase obrera, pero también son clase obrera en este periodo las organizaciones internacionales de la clase obrera, como por ejemplo la Tercera Internacional, porque estos trabajadores son solidarios todos entre sí, son todos solidarios entre sí. Y constituyen estas organizaciones de solidaridad. Y en el marco del desarrollo de esta primera clase obrera industrial se va a producir nada más y nada menos que la Revolución Rusa. Pero también frente al imperialismo, la clase obrera se va a expresar con los pueblos, los partidos, las organizaciones y los gobiernos de aquellos países socialistas que aparecen por primera vez en la faz de la Tierra. Estos países socialistas, y podemos considerar ya a la Unión Soviética como consolidada como país socialista en las décadas del 20 y pico, del 30, estos países socialistas también son clase obrera, también son expresión de la clase obrera. Y también va a ser expresión de la clase obrera
durante el imperialismo, es decir, durante la segunda etapa del capitalismo de la que estamos hablando, también van a ser los movimientos anticolonialistas y y los movimientos de liberación nacional contra la dependencia de todos aquellos países capitalistas no desarrollados o neocoloniales. Todos esos movimientos de liberación nacional también van a ser clase obrera en el sentido de sujeto histórico revolucionario. Es decir, que frente al imperialismo nosotros vamos a tener el primer momento de las clases obreras solidarias entre sí, los primeros grupos revolucionarios donde se mezclaban los anarquistas con los comunistas y en los que luchaban incluso hasta destruyendo maquinaria para evitar el reemplazo del obrero por la máquina, en una primera precaria ideologización de esta clase. Aparece después lo que mencionamos como el socialismo realmente existente, que lucha contra el fascismo y que cuenta con la solidaridad de las clases obreras y los partidos comunistas del resto del mundo en esta lucha en la que sale vencedor e enfrenta al imperialismo en la primera parte de lo que se llamó la Guerra Fría. Y por último, a partir de los años 60, estas tres corrientes combinadas, la clase obrera de los países desarrollados, el socialismo realmente existente, que ahora es Unión Soviética, República Popular China, Cuba, Vietnam, Corea del Norte y otros gobiernos de otros países que iniciaron un breve desarrollo socialista, y los movimientos y organizaciones y pueblos que luchan por la liberación nacional y social en el resto del mundo, muchos de los cuales integraron el grupo de países no alineados. Esto va a constituir entonces la clase obrera de este segundo momento del capitalismo denominado imperialismo. Con respecto a qué es clase obrera, que se expresa como tal, como sujeto histórico revolucionario, en la tercera etapa del capitalismo, es decir, la que estamos viviendo actualmente, la etapa de la globalización financiera neoliberal, bueno, esto es justamente tema de la clase próxima, y allí lo desarrollaremos. Bueno, muchas gracias.